Muy buenas tardes, jóvenes. Tengan el día de hoy. Vamos a empezar a explicar lo que viene siendo las selectivas simples dentro del programa DEP C++, utilizando el lenguaje de programación C++. Recuerden que aquí en las selectivas, en las estructuras de control selectivas, vamos a ver que viene siendo tres estructuras, que es simple, doble y doble anidada, como primer paso. Entonces, recordando un poquito, las estructuras de control selectivas simples son aquellas que necesitamos una condición para poder ejecutar lo que viene siendo esa selectiva y solamente nos importa qué pasa si se cumple. Entonces, en los algoritmos veníamos manejando esta parte por parte de algoritmos de la estructura simple y entre paréntesis la condición o condiciones que tengamos dentro del problema tenemos que concatenar con un entonces y abajo las instrucciones y tenemos que darle el fin del sí. Pero en C++, si se fijan, vamos a utilizar una palabra en inglés que indica el condicional de la parte del sí, que es el if. El if vendría siendo el sí. Escribimos if y al lado tenemos que poner la condición y abajo lo que viene siendo las instrucciones. Y si se fijan, como es otro tipo de estructura de datos, tiene sus corchetes incluidos. Muy importante esto, ya que si los incluimos en el del programa del inicio y el final, nos va a salir mal por el hecho, de que esta estructura tenemos que indicar que va a ser algo hasta que se cumpla la condición y las instrucciones. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a ver es el que si tenemos una calificación mínima de 7, estamos aprobados. Esto ya lo que vendríamos viendo nosotros, ya desde la unidad 1, el algoritmo que tenemos que definir las variables, que es calificación, preguntar cuál es la calificación, capturarla y luego ya el condicional. Y si se cumple, tenemos que mandar un mensaje de que estamos aprobados. Entonces, este algoritmo vamos a pasarlo al programa de D C++, junto con el lenguaje de C++. Entonces, aquí ya tenemos la estructura inicial en la cual estamos usando la librería, estamos diciéndole al programa que necesitamos reflejar el texto o lo que va a hacer el programa en una pantalla, que es la pantalla negra que aparece al final cuando corremos el programa, el inicio y el final. Entonces, en este caso, recuerden que tenemos diferentes tipos de datos. En el ejemplo anterior utilizamos el que viene siendo el tipo de variable int, que es el que nosotros le indicamos al programa que vamos a manejar lo que viene siendo tipo de datos enteros. Miento, fue el float. En este caso, vamos a usar otro diferente porque como es calificación y puede generar decimales, vamos a utilizar otro tipo de dato que viene siendo el de int. Int calificación igual a 0. Igual a 0, ahí está. Entonces, yo ahí le estoy diciendo al programa de C++ que con el tipo de variable o tipo de dato que viene siendo el de int, ya le estoy indicando al programa que son números enteros con signos, o sea, negativo, positivo, o si no lo necesito. Pero en este caso es int porque se acomoda más a la hora de utilizarlo el tipo de valor que nos va a resultar. Si fuera otro tipo de dato, podemos utilizar el flotante,
que ese es para decimales, pero en este caso, como son números enteros, lo que vamos a utilizar, se usa el de int. Repito, muchas veces no importa el que utilicen, pero la sugerencia que yo les hago es, si van a utilizar números enteros, usen el de int, y si van a usar un tipo número de datos decimales, usen el float, dependiendo qué es lo que diga el programa. Entonces, una vez que tenemos aquí ya indicado qué variable vamos a utilizar, vamos a preguntar cuál fue la calificación de tu examen. Recuerden, a veces no hay que poner acentos porque nos salen caracteres especiales y visualmente visualmente se miran mal, lo podemos omitir, no hay problema. Hacemos la pregunta y capturamos a la variable calificación, que fue la que nosotros utilizamos. Y aquí vamos a empezar con el condicional. Recuerden que el condicional, como lo acabamos de ver anteriormente, es if, condición, corchetes, y luego lo que va a hacer. Entonces, si tomamos esa metodología, vamos a poner en este caso if, ponemos paréntesis, calificación es mayor, igual. Aquí cuando vamos a usar relacionales, mayor, menor, igual, menor, igual, mayor, igual, los tenemos que poner tal cual, pero en orden. No podemos poner ni esto ni esto. Tiene que ser como la expresión. Mayor, bueno, menor o mayor, igual. Entonces, yo aquí ya le estoy diciendo a la estructura simple, que es el if, que la condición tiene que ser que la calificación sea mayor o igual a 7. Y tenemos que poner los corchetes. Y si se fijan, aquí de manera lineal, me dice que todo lo que esté aquí adentro es el condicional. Lo de acá afuera es todo el programa. Su inicio y su final. Pero aquí solamente es la de la estructura. Por eso tiene que ir separada con corchete. Entonces, la condición que tenemos que tener es calificación mayor o igual a 7 y nos tiene que dar un resultado de que con una calificación de lo que le hayamos dado, hemos aprobado. Entonces, como es un mensaje, ponemos code, doble comillas, y aquí ya ponemos con una calificación de lo que tengamos en nuestra variable calificación. Abrimos doble comillas otra vez. Has aprobado. Punto y coma, muy importante. Entonces, vamos a compilar. Vamos a guardar ejemplo 2. Y aquí yo tengo un error. Me equivoqué con las flechas. Cuando son capturas, con flechas a la derecha. Y cuando son preguntas o mostrar texto es a la izquierda. Entonces vamos a volver a compilar. Ya no me sale ningún error. Vamos a correr el programa. Vamos a esperar a que el antivirus me deje utilizar esto. Me dice que ya está seguro. Y aquí, ¿cuál fue tu calificación? ¿Cuál fue la calificación de tu examen? Voy a poner un 7. Una calificación de 7. Has aprobado. Vamos a poner un poquito el espacio para que no se vea tan pegado. Entonces me dice, ¿cuál fue la calificación de tu examen?
7. Vamos a volverlo a correr. Vamos a ponerle 9 para que sea mayor. Con una calificación de 9. Hemos aprobado. Y en el caso de si le pongo algo fuera de la condición, voy a poner un 5, no me dice nada. Por lo mismo que no estamos contemplando qué pasa si no se cumple. Esto viene siendo selectiva simple. Si queremos que este mismo problema, porque lo podemos hacer, que sea con selectiva doble, que comprobemos qué hace cuando no se cumple la condición, pues simplemente tenemos que utilizar la estructura igual del if, pero en este caso tenemos que poner un else, que es el de lo contrario. Y si se fijan, son otros corchetes, porque ya es otro tipo de estructura a la hora de utilizar selectiva doble. Los primeros corchetes es para cuando se cumple la condición, y los segundos corchetes son para cuando no se cumple. Entonces, pasando este programa a selectiva doble, pues ya tenemos lo que viene siendo la parte cuando tenemos que la condición se cumple. Pero aquí tenemos que meter afuerita del corchete que termina cuando la condición se cumple la instrucción, tenemos que poner el else. Abrimos otra vez corchetes y aquí ya le estamos diciendo al programa que la parte negativa de la condición va a ir en esta parte. Y como tenemos que dar un mensaje, otra vez code para imprimir el mensaje con una calificación de lo que esté en mi variable, has reprobado. Entonces, vamos a compilar, no tenemos errores, y vamos a correr el programa. Entonces, una vez que corremos el programa, vamos a ponerle primero mayor a 7. Me dice que hemos aprobado. Vamos a correrlo nuevamente. Vamos a ponerle igual a 7. Seguimos aprobados. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Vamos a ponerle un 5. Con una calificación de 5, has reprobado. Entonces, así vendría siendo la estructura doble dentro del lenguaje de C++. Primero tenemos que empezar con el if, que es el sí, para poder empezar a utilizar el condicional. Luego la instrucción, tenemos la condición acá. Pero cuando queremos que sea selectiva doble, tenemos que poner el else, que vendría siendo el de lo contrario, a un lado del corchete de la instrucción o del condicional anterior, que viene siendo el simple, o la estructura, por así decirlo, de qué hace si se cumple la parte positiva, y la negativa vendría siendo el de lo contrario, que es el else, y tiene que tener sus propios corchetes. Son instrucciones diferentes y cada una tenemos que especificarla, viene siendo dentro de los corchetes. Esto viene siendo selectiva doble. La doble anidada, vamos a reutilizar para no volver a escribir todo, vamos a borrarlo, voy a dejar nada más el inicio y el final. La doble anidada, recuerden que es una doble dentro de una doble, y lo vimos con el ejercicio del restaurante. Dependiendo el consumo, pues se aplica un descuento. Si es menor o igual a 100, se aplica el 10. Entre 100, bueno, entre 101 y menor o igual a 200, se aplica el 20. Y si es mayor a 200, el 30.
Entonces, vamos a empezar a iniciar las variables. Como en este caso necesito utilizar decimales, vamos a utilizar el tipo de valor float y mis variables, que es consumo igual a 0, coma, total igual a 0. Esas son mis dos variables que vamos a utilizar. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es preguntar cuál fue el consumo. Como es pregunta, vamos a utilizar un code, doble comillas, cuál fue el consumo del cliente. Entonces, ya tenemos la pregunta, vamos a capturar. Recuerden, captura las flechas a la derecha y pregunta y expresar la información es con las flechas a la izquierda. Y ponemos la variable consumo que se va a capturar. Aquí en este caso vamos a empezar con la estructura del if, porque tenemos que poner primero el condicional. If, que vendría siendo la primera condición que tenemos dentro del algoritmo, que viene siendo si es menor o igual a 100. Entonces, como es la variable consumo menor o igual a 100, menor igual a 100, tenemos que poner corchetes. Corchetes, abrimos. Y tenemos que hacer el cálculo del total, que es total igual a la operación que es consumo menos, tengo que hacer la estructura de datos, consumo menos consumo por 0.10 por 1.16. Tenemos que poner esto así, de esta manera. Y si se fijan, los paréntesis ya nos dice cómo está la jerarquía. Si se fijan, en los paréntesis esos, me dice que primero se va a resolver esto, que es el consumo, por el 10%, menos el consumo, y al final se va a multiplicar por 1.16, que es el IVA. Esa es la primera instrucción. Entonces, como es selectiva doble, tenemos que poner el else, y para concatenar lo que viene siendo doble anidada, tenemos que poner un else if. Y es como si estuviéramos diciendo, de lo contrario, si entramos a la siguiente condición, que es consumo menor o igual a 200. Tenemos que abrir corchetes otra vez para indicar que es otra condición. Y aquí, para no complicarnos la existencia, copiamos el cálculo anterior, pero aquí le cambiamos por 20%. Y al final, este viene siendo el segundo descuento. Tenemos que poner el tercero, que es el último, que es por 30%. Entonces, una vez que ya tenemos cubierto lo que viene siendo la doble anidada, que es cuando es menor o igual a 100, vamos a hacer este cálculo. De lo contrario, si la condición es menor o igual a la 200, vamos a hacer este siguiente cálculo. Y el de lo contrario, el último, vendría siendo el del 30%. Entonces, una vez ya especificado todas las condiciones y todos los cálculos que vamos a realizar, salimos del corchete y tenemos que poner acá
acá fuera de este, porque aquí vendría siendo todo el condicional completo. No podemos ponerlo acá porque va a depender del último caso, que es que entre como 30% para que pueda mostrar el mensaje. Por eso es muy importante la última instrucción, sacarla de todo este ciclo, que viene siendo acá afuera. Entonces, vamos a mostrar el resultado, que es el total a pagar son signo de pesos. Aquí. Total, que es lo que va a haber en la variable total. Pesos mexicanos. Entonces, vamos a compilarlo para checar si tenemos algún error. Y me dice que tengo un error en la línea 12. Vamos a checar el motivo. Y si se fijan, aquí se me borró, o no puse más bien, el corchete, el final de esta. Viene siendo esa. Vamos a compilarlo. Tengo un error acá. Viene siendo un texto que puse mal. Vamos a checarlo para corregirlo. Entonces dice que tenemos error en la línea del mensaje. Ok, entonces el error que yo tengo es el siguiente. Si se fijan, este corchete viene siendo dentro del programa. Como esto está afuera, tengo un corchete extra más. Tengo que borrarlo y tengo que pasar estas dos últimas líneas dentro del programa. Entonces, supone que ya me debe de corregir el error. Efectivamente, ya está corregido el error. Para que se vayan fijando que cada detallito, cada signo que ponemos de más, que ponemos de menos, que no ponemos, que borramos, afecta al programa. Hay que darnos cuenta que todo esté dentro de cada uno de los corchetes, en este caso, y también el final hay que tomar en cuenta que no haya nada acá abajo porque no lo va a ejecutar. Entonces, volvemos a compilar, ya no tenemos errores, vamos a correr el programa, cerrar esto para que me deje utilizarlo ya. Entonces, ¿cuál fue el consumo del cliente? Si nos tomamos en cuenta el ejemplo del restaurante, si yo pongo 189 me tiene que dar 175.39 y si pongo 256 me tiene que dar 207.86. Entonces vamos a comprobar los dos casos. El primero, 189. Efectivamente, el consumo a pagar total es de 175.392, que vendría siendo ya lo específico. Y vamos a correrlo y ponerle el 256. Y efectivamente es 207.872, que es la división exacta. Entonces, estos vendrían siendo los ejemplos de estructura simple, doble y doble anidad. Se fijan, es nada más ir pasando las instrucciones al programa y tomar en cuenta y tener mucho cuidado todo lo que esté dentro de los corchetes para que no tengamos los errores que tuvimos ahorita. Yo por ahorita agregar un corchete de más se me generó otro bajo y no me di cuenta, pero ya que me dio el error, pues ya me fijé y solamente se corrigió. Entonces, por parte de las estructuras de control selectivas, tenemos estos tres ejemplos. En el siguiente video vamos a ver lo que viene siendo las estructuras de control repetitivas, mientras, haz mientras y para dentro del programa de C++.